bendiga. Guapos y guapas se ven todos hoy, Y bueno, se nota que han descansado, ¿verdad? Vamos en el versículo 6 del capítulo 1 de Segunda de Pedro. El versículo 6 del capítulo 1 de Segunda de Pedro dice lo siguiente: al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. En estos versos nosotros vamos a encontrar una sobredosis contra las emociones. ¿Y por qué una sobredosis? ¿Quiénes estaban aquí anoche? Amén. Bueno, no estaban hablando los que estaban aquí anoche. Amén. ¿Cierto? Anoche la hermana dio una paliza a las emociones, ¿cierto que sí? Así que hoy le vamos a dar otra paliza más a las emociones. ¿Por qué? Porque hoy vamos a tratar acerca del dominio propio. Y estuvimos viendo que el conocimiento da como resultado o suple lo que se llama el dominio propio. Entonces, el dominio propio nosotros lo podemos definir de la siguiente manera. Sería que es el que hace que cada creyente tenga el autocontrol de sí mismo y permite que tú te disciplines. Bueno, si hablamos de disciplina, podemos decir que un músico o un atleta tiene que dedicar tiempo a esa profesión. Una persona que es atleta puede ser futbolista, puede ser de béisbol, puede ser básquetbol, lo que sea. Tiene que dedicarle tiempo a entrenar, ¿cierto? Un músico tiene que dedicar tiempo ¿a qué? A ensayar, a practicar, porque de lo contrario no podrá hacer bien la música. Bueno, yo sé un poquito de la guitarra, un poquito. Y puede ser que yo pueda sacar algunas canciones, ¿no? Y puede ser que me salga bien. Pero si una canción que yo nunca la haya escuchado y intente sacarle el ritmo, me va a costar horas practicando hasta que me quede bien. El cristiano tiene que tener una disciplina en sí mismo. Esa disciplina, ¿qué sería? Pasar tiempo en ¿qué? En las cosas que agradan a Dios, escudriñando las escrituras, orando, teniendo una relación íntima con Dios. Y eso no es solamente los domingos que venimos 2 horas aquí y estamos mirando el reloj. Uy, que ya son 1:40 y ese predicador no termina. 2 horas, estamos desesperados, ¿cierto? Nosotros debemos de tener una disciplina de ¿qué? De tener una relación día a día. Es un encuentro personal con nuestro Dios. Bueno, entonces hay algo que impide que tú puedas llevar esa disciplina a lo máximo. ¿Qué son? Son las emociones. Bueno, entonces el dominio propio
significa que yo puedo controlar todas las emociones. Bueno, las emociones vienen con el pensamiento, lo que yo siento, y mis acciones, lo que digo y lo que yo hago. Cuando yo logro entender lo que es el dominio propio, puedo someterme a lo que es la palabra de Dios, a obedecerla. Bueno, el dominio propio es sinónimo de templanza. Es una parte, entonces la templanza la encontramos en el fruto del Espíritu, ¿cierto? Bueno, pues si nosotros la encontramos en el fruto del Espíritu y el dominio propio es sinónimo de la templanza, pues entonces el dominio propio es parte de lo que es el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice, más el fruto del Espíritu es que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Encontramos aquí la palabra que templanza, es la última, ¿verdad? De todas. Dice, contra tales cosas no hay ley. Bueno, lo primero que nosotros encontramos aquí es que empieza con amor y termina con templanza, ¿cierto? Bueno, yo podría decirte que el que no tiene dominio propio no puede cumplir el fruto del Espíritu. Y si tú no cumples el fruto del Espíritu, entonces no puedes amar. Y tú me dirías, pero es que yo le doy mucho amor a los hermanos. Sí, les puede dar mucho amor, pero por detrás le puede clavar también la espada, ¿cierto? Bueno, y este amor que nosotros encontramos aquí no es el amor por el interés que yo siento, por ejemplo, cuando me enamoré de mi esposa. Eso es amor, ¿verdad que sí? Porque yo me enamoré, sentí que me atraía, la veía hermosa y empezó a crecer ese amor por ella, pero eso es un amor que tenía un interés, ¿cierto? Pero este amor que aquí nosotros encontramos se llama amor ágape. Es el amor que Dios tuvo por la humanidad, que no tiene interés, que todo lo hace a cambio de ¿qué? Cambio de nada. Ese amor que no tiene ningún interés. Y encontramos aquí que el fruto del Espíritu es amor. Hermano, todo lo demás que nosotros encontramos como fruto del Espíritu no son los frutos del Espíritu. No son. El Espíritu tiene un solo ¿qué? Fruto. Entonces, el primero que encontramos es el amor. Y los 8 siguientes términos describen cómo es el amor en acción. Jesús dijo que la ley se encerraba en una ¿qué? En una sola. ¿Cuál era? Amará
al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿con qué más? Tu mente y qué más? Con toda tu fuerza. ¿Y a quién más? Y al prójimo como a ti mismo. ¿Qué dijo Jesús? Haciendo esto, cumplirá todas las demás. O sea que el amor encierra aquellas 8 frases que nosotros hemos leído. Si tú cumples, escucha bien, si tú cumples, por ejemplo, la paciencia, tú eres una persona que tiene mucha paciencia, pero tú criticas a los demás, tú no estás cumpliendo las 8. Sin embargo, si tú cumples el amor, está cumpliendo todas las otras, porque es imposible que tú puedas amar a una persona como a ti mismo, porque eso es lo que manda la Biblia, que tú ames a los demás como a ti mismo. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que a ti no te gusta que te hiciera? ¿Cómo a ti te gustaría que te traten? ¿Cómo tú te amas a ti mismo? ¿Cómo te amas? Y es bueno que nosotros reflexionemos, hermanos, en esta mañana. ¿Cómo yo me trato a mí? ¿Me maltrato? ¿Me hago daño? ¿Me critico yo mismo? ¿Murmuro? ¿Me calumnio? ¿Me tengo rencor? ¿Me tengo odio? Y todas las cosas que yo no me hago, yo no debo de hacérsela a quién, al prójimo. ¿Quién es el prójimo? El que tengo más cerca a mí. Y el que está más lejos de mí también es mi prójimo. Todos son mi prójimo. Hermano, cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros debemos de venir con una conciencia limpia, hermanos. Limpia. Utilizo mucho una frase que es que tenemos que desaprender para poder aprender. Si tú no desaprendes, no puedes aprender. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nos acercamos a Dios, nosotros venimos con muchas ideas, con muchos dioses en nuestra mente, y nosotros tenemos que acercarnos a Dios vacío para poder conocer quién es ese Dios a quien yo me estoy acercando. El dominio propio tiene el control de mi pensamiento. El dominio propio tiene el control de mi sentimiento. El dominio propio tiene el control de ¿qué? De lo que hago y de lo que yo digo. Lo que yo hago habla mucho de mí, sin yo tener que abrir mi boca. Pero cuando yo hablo, lo demás dicen también en mí. Escucha, porque lo que tú hablas no dice de ti, es el otro que dice lo que tú dijiste, ¿o no? Entonces, mis acciones, todo lo que yo hago, hablan de mí, porque los demás lo están viendo. Ahora, cuando yo hablo, hermano, los demás dicen, es a ver, tira veneno por su boca. Ese hombre es peligroso. Hermano, la manera de pensar es lo que nos hace actuar y sentirnos en una determinada situación.
Escucha bien. Nuestro cerebro, según los científicos, yo no he estudiado ciencia, pero ellos dicen que está dividido en dos partes, en dos polos. Uno positivo y otro negativo. Eso dice. Bueno, si el cerebro humano de nosotros está dividido en dos partes, emociones negativas y emociones positivas, entonces yo lo estaba comparando cuando estaba analizando el tema con un ordenador. ¿Sí? Un ordenador tiene un disco duro donde tú almacenas todos los datos, todos los programas, ¿verdad? Tú los metes ahí. Yo no sé, yo de tecnología no sé absolutamente nada. Yo soy cero en la tecnología. Pero sí que el día pasado vi que el hijo mío estaba armando un ordenador y me quedé ahí observando a ver todas las piezas que le iban metiendo. ¿Cierto? Bueno, pues tú imagínate que tu cerebro sea como ese ordenador. Entonces, hay virus que atacan a nuestra mente, igual que como atacan al ordenador. ¿Sabías que al ordenador los atacan los virus? ¿Cierto? Bueno. Y los virus hacen que tu ordenador no pueda funcionar. ¿Por qué? Porque bloquean, ¿no? Entonces no deja que el procesador funcione correctamente como debe de funcionar. Y tú prendes el ordenador y le cuesta arrancar. Empieza ahí un circulito a girar y te desespera, ¿cierto? Y luego cuando quieres abrir la carpeta, no quieren abrir la carpeta. ¿Por qué? Porque tiene virus. Y el virus, ¿qué es lo que hace? Que paraliza el funcionamiento del ordenador. Todos los archivos que tú tienes ahí no pueden funcionar correctamente. Bueno, nosotros desde pequeños venimos creciendo con muchos problemas en nuestra vida. Nos pueden ir pasando cosas en nuestra vida. Y vamos aprendiendo de nuestro padre, de las personas mayores, de lo que dicen, vamos aprendiendo lo que nosotros vamos viendo y vamos creciendo, ¿verdad? Y muchas personas pueden dañarnos, otros nos pueden alentar. Hay muchas personas que le dicen a los niños, tú eres bruto, cabeza hueca. Y los niños empiezan a crecer ¿con qué? Con eso en su mente de que son cabeza hueca y que son brutos. Otro le dice, tú eres malo, le dicen palabras que lo hieren. Y crecen con eso ¿en qué? En su cabeza. Y en el momento en que llegan a un estado emocional, que necesitan que ese disco duro funcione como tiene que funcionar, quiere abrir ese programa que tú tienes ahí y no te deja porque está bloqueado. ¿Por qué? Por los problemas que tiene en tu cabeza y no te deja funcionar. Entonces tú, ¿qué es lo que haces? Igual que el ordenador, te paraliza. No puede funcionar. ¿Y cuántas veces nosotros escuchamos decir a muchas personas, yo no soy capaz de hacer eso, yo no puedo? Y empezamos a decirle, sí, tú sí puedes, porque tú has hecho esto, porque tú has hecho nosotros. Empezamos a animarle, empezamos a decirles palabras positivas.
Y esa persona empieza a ir dando paso a paso hasta que lo logra, ¿verdad que sí? Es decir, que necesita un antivirus para desbloquear. Así como el ordenador necesita un antivirus para desbloquear. Y nosotros necesitamos un antivirus que se llama Espíritu Santo, que desbloquea todos nuestros sentimientos, que desbloquea todas esas emociones que nos tienen paralizado y no nos dejan actuar. Pero no solamente las emociones que nos tienen paralizados, sino esas emociones que nos llevan a dañar a las otras personas. Escucha bien, ya yo estoy dañado y yo necesito dañar a más. Cuando entra un virus a un ordenador, empieza a dañar ¿a qué? Todo el sistema del ordenador. Todo poco a poco dejando de funcionar. Y nosotros, cuando estamos dañados por las emociones, empezamos a dañar ¿a quién? A los demás. ¿Por qué? Porque no somos capaces de controlar las emociones. Hermanos, nosotros necesitamos cada día continuar creciendo en el conocimiento de la palabra, llenándonos de las Escrituras, llenándonos del Espíritu Santo de Dios, para que ese virus no entre en nuestra vida y dañe. El virus del pecado, hermano. Crecemos cuando nosotros empezamos a alimentar. Bueno, las frases negativas que nosotros tenemos en nuestra mente activa en nosotros las emociones negativas. Todas esas cosas que nosotros tenemos ahí desde niños, todo lo que nos ha dañado, se empiezan a activar y empiezan a producir en nosotros algo que nosotros le llamamos impotencia, que no somos capaces de hacer las cosas correctamente. No nos dejan, hermanos, avanzar, no nos dejan seguir adelante, no nos dejan lograr hacer todas las cosas que nosotros nos hemos propuesto. ¿Cuántas veces nosotros nos propusimos hacer cosas? Yo quería ser médico y yo desde pequeño empecé a leer libros de medicina, y recuerdo que mi padre tenía un libro así de biología y tenía todas las ramas del cuerpo humano, cómo funcionaba, y yo empecé a leerlo. Me gustaba la medicina, pero yo no pude lograr estudiar. Después que ya era mayor, empecé a estudiar ciencia de educación en el nivel básico. Me hizo falta un año para terminarlo, porque ahí me salió la oportunidad de venir aquí a España y ahí se paralizó todo. Y aquí en España Dios me permitió que empezara a estudiar entonces teología. Y ahí estoy. Tenía muchos proyectos en mi vida por hacer y no lo pude hacer por muchas razones, hermanos. Yo no sé tú si has logrado alcanzar las metas que tú querías alcanzar de cuando tú eras pequeño. Cuando pequeño queríamos hacer muchas cosas, yo no sé si cuántas de ellas, no sé cuántas de ellas tú habrás logrado alcanzar. Pero puedes coger un cuaderno y empezar a anotar todas las cosas que tú recuerdas desde pequeñito, que tú empezaste a decir que tú querías hacer.
Y empieza a tachar todas aquellas que tú la has logrado. Y cuenta a ver cuáles son más. ¿La que no lograste o la que tú lograste hacer? Nos paralizamos, hermano. Cuando tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, ¿qué tú le ofreciste? ¿Qué tú dijiste que tú querías ser? Yo recuerdo desde pequeño que yo en todas las oraciones yo le decía, era mi oración, y mi madre muchas veces me la recuerda cuando yo hablo con ella. ¿Tú recuerdas cuando tú orabas cuando pequeño que tú querías ser misionero? Yo digo, sí, me acuerdo. Yo le oraba al Señor, Señor, permíteme ir a las naciones, a ser misionero, a predicar tu palabra. Y Dios me lo ha concedido, hermano. Me ha concedido, no tengo limitaciones para ir a cualquier país a predicar si quisiera ir. Si Dios ha abierto una puerta, hermanos, y yo lloraba que igual sin tener conocimiento de lo que yo quería hacer. Pero de algo yo estoy seguro, hermano, que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Escucha lo que dice. Clama a mí. Hermanos, y cuando tú empiezas a clamarle al Señor, el Señor va a empezar a obrar de una manera extraordinaria que tú no sabes, hermano, cómo. Dios abre puertas maravillosas. Lo más lejos que yo tenía en mi vida era subirme a un avión. Yo miraba los aviones, los altos que iban, y eso me aterrorizaba. Hasta que un día, hermanos, yo cogí y le hice una carta a Dios. Le escribí. Esto parece de loco, yo otras veces ya lo he dicho. Escribí en un papel mi nombre, el nombre de mi padre, el nombre de mi madre, la calle donde yo vivía, el número de la casa donde yo vivía y las necesidades que yo tenía. Escucha lo que yo le pedí al Señor. Un trabajo digno, que yo pudiera hacer mi casa y vivir cómodamente. Y una esposa, pero que yo no fuera detrás de ella, sino que ella viniera a mí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Le puse el nombre mío debajo y la firmé. La doblé muy pequeñita, la metí en un cofre. Cogí el cofre y lo puse aquí. Y le dije, Señor, esta petición está delante de ti segundo tras segundo. Si me olvido de orar, está presente ahí, aquí en este cofre. Te pido que tú obres como tú quieras, no como yo quiero. Yo te pido, pero tú dame lo que tú quieras. Cogí y dije, 30 días de ayuno y oración. Me iba a trabajar sin comer. A las 3 de la tarde comía. Empezaba a trabajar hasta la 1 de la noche y regresaba a casa. 30 días. A los 15 días, coge mi hermanito, no está aquí, mi hermano pequeño, y abre el cofre y coge el papelito y lo lee. Lo encuentro en la cama boca arriba, muerto de la risa. Le digo yo, ¿qué te pasa? Me dice, no, a ver, no, eso no eres tú. Eso no eres tú. Digo, ¿por qué? Y coge y la lee, dice, ¿de verdad? ¿Tú estás bien?
carta a Dios? No. Y cogió, la dejó ahí, me dijo, dame para yo irme a desayunar. Porque él iba siempre a buscar para que yo le diera dinero para irse a comprar desayuno. En ese momento, cuando me fui a trabajar, ese mismo día, me encontré una pareja de esposos que estaban desesperados, estaban disgustados, enfadados, pidiéndole a la agencia que le compraron un billete para venirse ya para España, que no querían estar allí porque lo habían estafado. Y yo me lo encuentro, lo primero que me pide, ponme un ron blanco con agua, digo yo, pero eso te va a dañar el hígado. Me dice, tú ponme lo que yo te digo. Tengo esto, tengo lo otro, tengo aquello, me contó su vida y todos los bienes que tenía. Digo yo, mira, vale, está bien, pero ¿por qué no te bebes un zumo de piña o de banana que hay aquí? Mira qué bonito están ahí, un granizado, eso te va a sentar mejor, me dice el juez. Dámelo y échame un chorrito de ron. Y se lo di. Y empezó a hablar, hermanos, ahí. A los 15 días de empezar el ayuno, ese día lo encontré. Pero esa misma semana llegó Ada, de la capital. Estaba haciéndole un corralito para la gallina de mi padre, cuando estaba sucio, sudado, estaba como un mendigo, con la ropa toda rota. Y escuché una voz que dijo en el salón, buenas tardes. Y mi padre respondió, buenas tardes, hermana. Y dice, siéntese, hermana. No, que yo vine por Diabel. Y yo atrás de la casa de mi padre le dije, si vino por de mí, mándemela para acá. A los 15 días, hermanos, empezó Dios a abrir las puertas. Esa pareja de esposos me dice, dame tu pasaporte que te voy a llevar conmigo para que trabajes conmigo en España. Y digo, eso es muy difícil porque yo de aquí no puedo salir sin un visado, sin un contrato, permiso de trabajo. Yo no entiendo mucho, pero no, con un pasaporte no puede. Me dice, tú dame el pasaporte que yo hago lo que haga falta. Él le dije, me dio el dinero, fui, saqué el pasaporte y él se lo trajo para aquí. Me olvidé de todo eso. En el hotel donde yo trabajaba me iban a ascender a supervisor de área pública. Iba a ganar el sueldo que yo le pedí a Dios. Escucha. Iba a ganar el doble de lo que yo estaba ganando como un trabajador normal. Y le dije, no puedo aceptar. Pero ¿cómo? A ver, ¿cómo que no? Pero recuerdo que me dijo, mira que las oportunidades son calvas y hay que agarrarlas por los pelos. Y yo le dije, no, jefe, no lo puedo aceptar. Y le comenté lo que me había pasado. Un año después me llegó a mí, me llamaron de la embajada que tenía que ir porque tenía un contrato allí para que yo lo firmara. Ahí estaba toda la documentación, solo fui, firmé y me traje mi pasaporte firmado, hermano, sin gastarme un duro. Y vine a España a trabajar. Llegué un sábado y el domingo a las 10 de la mañana estaba yo, ¿sabe dónde? Cortando ramas en un jardín, nevando y cayendo agua y lluvia. En mi vida hubiera sufrido tanto. Lloraba más que un niño. Lloraba más que la lluvia que me caía. De lo que estaba sufriendo con el frío. Era tremendo. Hermano, pero Dios empezó a obrar de una manera extraordinaria. Cuando terminé, seguí ayunando. Cuando terminé los 30 días de ayuno,
una noche a las 2 de la mañana, llegué a la 1 de trabajar, me puse a orar. Y me quedé dormido de rodillas en mi cama orando. Y mi alma salió fuera de mi casa. Y el cielo estaba lleno de nube, una nube muy espesa. Y vi cómo se abrieron las nubes, se abrieron y bajó un rayo de luz tan fuerte que yo no podía mirar hacia arriba. Luego vi que bajaba un saco enorme, descendía del cielo. Y una voz me decía, cógelo, agárralo, no lo deje caer, agárralo, no lo deje caer. Y yo esperaba que llegara hasta mí. Y cuando bajó, yo le pedía ayuda a los pastores, al pastor y a la pastora. Ayúdenme a cogerlo porque era tan grande que yo no podía, yo solo podía cogerlo por un lado. Pero se me iba a caer y la voz me decía, no lo deje caer. Y lo agarré con toda mi fuerza hasta que lo apoyé en mi rodilla y lo dejé caer despacito al suelo. Al día siguiente, cuando le hice la revelación que tuve a ellos, fui a su casa y le dije, y me dijo, hermano, cuando usted dijo que se iba a ir a España, yo le di una orden a la iglesia que orara para que Dios cerrara las puertas para que usted no se fuera. Entonces entendí por qué yo le pedí ayuda a ellos y ellos no quisieron ayudarme a regresar. Hermanos, aunque la iglesia estaba orando, aunque los pastores estaban orando para que yo no viniera aquí a España, Dios abrió una puerta de bendición. Bendiciones grandes, hermanos. Cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros le metemos ese antivirus a la memoria, a nuestro cerebro, para que se desbloquee todo lo que hay ahí, hermano, Dios empieza a obrar. Dios empieza a transformar, Dios empieza a quitar todas esas emociones descontroladas que están en nuestra vida, que no nos dejan seguir adelante. Una semana después llega un hermano de nuestra capital, 300 kilómetros de donde yo vivía. Llegó buscando a los pastores, llegó a la casa de los pastores, le dijo, yo ando buscando a un morenito con gafas. Y le dijeron, ese a ver, y lo llevaron a mi casa. Yo no conocía a ese chico y él a mí no me conocía. Y entró a la casa y no dejó ni que lo presentara. Entró y dijo, hermano, a ver, Dios me ha mandado aquí a decirle que hay una puerta abierta en el cielo que Dios la tiene para usted. Y que usted va a viajar y que Dios tiene grandes promesas para usted. Dios tiene una puerta de bendición que usted no se imagina las bendiciones que Dios tiene para usted. Yo empecé a temblar. Se me engriparon los pelos. Empecé a sudar, hermanos, como si estuviera trabajando duramente. Pasé los ojos al cielo y dije, gracias, Señor, porque tú eres un Dios que escucha. Que se haga tu voluntad como tú quieras. Hermano, nadie, ni el enemigo, ni el ser humano, ha podido detener la obra que Dios tiene para mí. La puerta abierta, las bendiciones que Dios ha tenido para mí. Nadie la ha podido quitar. Y he tenido muchas aflicciones, muchos problemas, hermanos. Cuando tú te depositas en las manos del Señor, no hay nada que pueda impedir la obra de Dios. Hermano, Salmo 139, versículo 1 y 4 dice, oh Jehová,
Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mi pensamiento. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y ¿qué? Todos mis caminos que son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Escucha qué dice. ¿Qué más dice? No hay nada, hermano. No hay nada que Dios no conozca de ti. No hay nada que se le pueda escapar a las manos de Dios, a los ojos, a los oídos de Dios. Él está atento a las oraciones de cada uno de sus siervos, de cada uno de aquellos que se acercan al Señor. Bueno, Agustín de Hipona dijo, él definía la templanza y el dominio propio como aquel amor que conserva al ser humano íntegro y en armonía con Dios. Dominio propio. El amor que conserva al ser humano íntegro y en armonía con Dios. Este concepto de templanza que hemos leído tiene como finalidad mantener en equilibrio todos los afectos y deseos de la vida, de manera que el creyente honre a Dios en todas las áreas de su vida. Ese es el propósito. Que nosotros podamos honrar a Dios, que podamos acercarnos a Él con toda sinceridad. Pablo usa la frase fruto del Espíritu para dar a entender que que nos mueve, hermano, a que nosotros podamos entrar en esa armonía y que podemos entender que los 9 elementos conforman un todo indivisible. No se pueden dividir, hermano. Yo no puedo cumplir uno, yo tengo que cumplirlo todo en su totalidad. Quiere decir que la naturaleza de estas virtudes requieren que cuando una de ellas se manifieste, deben de manifestarse absolutamente todas. Todas, hermano. Eso es lo que requiere. Hermano, de tal manera que el dominio propio entonces suple. ¿Qué es lo que suple? ¿Suple a qué? A la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es la devoción a Dios y afecto fraternal que nos lleva a practicar el amor a otros creyentes. La piedad suple a otras virtudes. No vamos a leerla, vamos a leer y vamos a ver cómo empezamos nosotros en el versículo 5. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal, ¿qué le añadimos? El amor. Entonces cada una de ellas abren, amplían. No quiere decir que van en una escalera, al igual que el amor abarca todas las demás, la fe abarca todas las demás. De tal manera
que una va supliendo a la otra. Y encontramos que la piedad suple al amor, a ese amor ágape. Es el más alto nivel que nos lleva a amar desinteresadamente, a cambio de nada. Pablo, en 1 Corintios capítulo 13, él dice lo siguiente. Escucha lo que dice el capítulo 13. Es muy cortito, tiene 13 versículos, pero vamos a leerlo lo primero. Dice, versículo 13, si yo hablase lengua humana y angélica y no tengo amor, vengo a ser como ¿qué? Como metal que resuena o címbalo que retiñe, no hace más que ruido, hermano. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice? Lo tengo todo. No tengo nada, no valgo nada. Nada soy. ¿Qué más sigue diciendo? Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. Versículo 4. El amor es, léelo conmigo, lo tiene en la pantalla, que dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de qué, de la injusticia, más se goza de qué, de la verdad. Versículo 7. Aquí es cuando ya nos mata. ¿Qué dice? Todo lo sufre. ¿Tú lo cumples? Aquí no más. ¿Tú lo cumples, hermano? ¿Todo lo sufre? ¿Todo lo cree? ¿Todo lo espera? ¿Todo lo soporta? Yo creo que si nos pusieran aquí una prueba de la verdad, nos pusieran en algo que nos quitara la vida, cuando mintiéramos en algo, yo creo que quedaríamos un poco vivos. ¿Qué piensas tú? ¿Te salvaría? Cuando te preguntaran, a ver, tú todo lo sufres, empezaría ahí el circulito del ordenador cuando tú lo enciendes, buscando los datos. Empezaría el circulito ahí. A ver, ¿tú todo lo crees? ¿Tú le crees a Dios en todo? ¿En todo? A ver, ¿tú todo lo esperas? ¿Tú todo lo soportas? Hermanos, cuando nos llegan los problemas, ¿qué hacemos? Cuando nos llegan los problemas, empezamos por ahí, nomás, sencillamente, cuando nos llegan los problemas, ¿qué hacemos? Estamos agobiados, entonces no le creemos todos a Dios, porque la palabra dice que debemos de llevar todas nuestras cargas a Él, toda nuestra ansiedad, todas nuestras angustias a Él, ¿o no? ¿Ah, que sí? Entonces, ¿por qué nos agobiamos? ¿Tú todo lo soportas? No. Porque yo me enfado, yo me enojo cuando me hacen algo, cuando me dicen algo, o cuando dicen algo de mí por ahí y yo me entero que andan murmurando. Entonces, ¿por qué me irrito? Si la palabra de Dios dice, no pequéis, no le den lugar al diablo. Cuando yo me estoy enfadando, le estoy dando lugar al diablo. Cuando yo corro a hablar de un hermano, ¿a qué me hizo tal cosa?
le estoy dándole lugar a Dios. Hermanos, como cristianos, nosotros debemos de acercarnos a Dios con un corazón sincero. Y cuando yo tengo algo de rencor en mi corazón, porque alguien dijo, o porque alguien me hizo, o porque yo pensé, escucha bien, por eso un pensamiento que yo haya pensado mal de un hermano, que haya hecho algo, o haya dicho algo por ahí, y yo lo veo que está allí, yo digo, está criticándome. Está hablando con otro hermano y mi mente me está criticando. Están hablando de mí aquello. Me gustaría saber qué es lo que están diciendo. ¿Yo estoy pecando o no estoy pecando? Claro que sí. ¿Qué es lo que yo debo de hacer, hermanos? Acercarme al hermano con el que yo tengo ese presentimiento, ese sentimiento negativo, con el que me siento mal, y decirle, hermano, me siento mal por tal y tal y tal razón. Y él me lo va a aclarar. Muchas veces corremos al otro hermano y le contamos lo que me está sucediendo con fulano, sin yo saber por qué proceso está pasando esa persona. Y le puedo hacer daño, le puedo dañar su corazón. Escucha Pablo en el capítulo 12 de Primera de Corintios, después de decir que todos no tenemos los mismos dones. Todos no somos profetas, todos no somos apóstoles, todos no tenemos ciencia, todos no somos maestros, ¿cierto? Hay unos que son más fuertes que otros, unos que son más débiles. Escucha el versículo 31 del capítulo 12 lo que dice. Pablo da un consejo aquí. Él dice, todos no somos, todos no tenemos. Pero el consejo aquí de Pablo es que todos debemos de procurar, ¿qué? Los dones, ¿qué? Mejores. Los dones mejores. Procuremos, yo no sé cuáles son los dones mejores. Para mí, el mejor don es el de sanidad. Para mí, yo no sé para ti cuál sería. A mí me gustaría orar por todos los enfermos y que Dios los sane en ese momento. Ese es mi deseo, es mi anhelo. Yo no sé si lo lograré, pero ese es mi deseo. Pero Pablo no me manda a anhelarlo. ¿Cuál es el don que Pablo me manda a anhelar? Mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál sería ese camino? ¿Cuál sería ese camino más excelente? Tú me dirías, pues ser lleno del Espíritu Santo. Tener a Cristo en mi corazón. Estar todos los días delante de Dios. Tener una relación de Dios. Buscar la llenura del Espíritu Santo. Yo no sé cuál es el camino más excelente para ti. Pero Pablo dice, el amor, porque empieza en el capítulo 13. Si yo hablase, si yo tuviera, si yo hiciera, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Y el fruto del Espíritu empieza ¿con quién? Con el amor. Hermano, versículo 12 y termino, 12 y 13, dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Cómo tú eres conocido delante de Dios? Por ahora tú no lo sabes cómo tú eres conocido delante de Dios. Está oscuro. Tú no sabes cómo Dios te está viendo. Versículo 13.
Y ahora permanece ¿qué? ¿Qué permanece? La fe, la esperanza y ¿qué más? Estos tres. Dice, estos tres. ¿Cuál es el mayor? Entonces, ¿cuál es el camino excelente que Pablo nos está mostrando? Que quiere que nosotros conozcamos. El amor. El amor. Si tú me amas, debe de hacer las cosas correctas delante de Dios, como Dios quiere que tú lo hagas. Si tú amas a Dios, me ama a mí. Y si tú no me amas a mí, no has conocido a Dios. Escucha bien. Si no me amas, no has conocido a Dios.